día de hoy vamos a hablar acerca del avivamiento. Y muchas personas conciben el avivamiento solamente por la alabanza y la oración, cuando el avivamiento es más que eso. El avivamiento es un cambio de vida, es un arrepentimiento. Entonces, hace un año atrás, un poco más, hemos visto avivamiento en Asbury y se escuchó, pero ¿qué más? ¿Qué hemos visto después? Yo no tengo idea, no puedo juzgar, ¿verdad? Pero el avivamiento se trata de un cambio de vida. Estamos hablando de en el siglo XVIII, XIX, cómo personas salieron a las misiones, hubo movimientos de santidad, podemos ver avivamientos. Entonces, el avivamiento que en la Biblia encontramos es cuando el pueblo de Dios empieza a obedecer. No estoy con eso negando la alabanza, o sea, obviamente que la obediencia nos va a llevar a congregar y pasar tiempo adorando y es parte de. Pero vamos a ver que el avivamiento va a venir por la palabra de Dios y vamos a ver aquí todos los beneficios de la palabra del Señor en un corazón que quiere obedecer. Salmo 119 es el salmo que nos tocó leer esta semana. ¿Alguien se memorizó la cantidad de versículos sin mirar su Biblia? Mírenme a mí, aquí, a mis ojos. No. ¿Cuántos versículos tiene el 119? A ver, siento que 73 casi. Recuerden algo, hay muchos salmos que están como acrósticos y el alfabeto hebreo tiene 22. Y si uno le calcula por 8, que está cada estrofa por 8, 22 por 8, 176. Ahora sí vayan a ver su Biblia, sí, 176. Y sí, está bien. Entonces, así no se van a olvidar más. 22 letras del alfabeto hebreo por 8. Listo. Entonces, 176 versículos del libro de Salmo y dedicado a la palabra de Dios, la importancia que le daba el escritor y muchos de ellos a la palabra de Dios. David, un hombre, dijera, ¿qué universidad fue, verdad? ¿Dónde aprendió liderazgo, estrategias de guerra? No, él amaba la palabra de Dios. Entonces, este salmo es uno de los salmos más importantes, o quizá el más importante, si está dedicado a la palabra de Dios. Es la que ella va a transformar nuestra mente, y desde nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. En primer lugar, vamos a ver un efecto de la palabra de Dios en nuestra vida puedes anotarlo allí, nos aleja del pecado. Yo contabilicé aquí 2, 4, 6, 7 versículos específicamente que este salmo hace que nos alejemos del pecado. Cuando el ser humano nace, por default, traemos el pecado en nuestra vida. Nuestra naturaleza pecaminosa heredada desde la creación y usted le puede decir a un niño, no metas tu dedo allí, no le vayas a agarrar al perro de la trompa, ¿no? Y ese no, parece que le estamos dando una idea qué debe hacer, una sugerencia, o como que le estimulamos. Entonces, y el niño, la niña va y toca, ¿verdad? Y ahí nos tienes corriendo, gritando y todo ello. Pero así somos, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Estamos dentro de un mundo caído. Entonces, una persona sin Cristo, no esperes lo mejor. Espera quizá el resultado del pecado en la tierra. Muy bien, entonces, esta palabra nos va a ayudar y nos va a alejar del pecado. El pecado trae más consecuencias de lo que usted y yo nos imaginamos. Destruye nuestras vidas, es nocivo. Y hay veces el mundo nos presenta como que es lo más divertido, es un estilo de vida. Sí, es un estilo de vida, pero trae muchas consecuencias. El versículo 9 del Salmo 119 es un salmo, versículo clásico, yo creo que deberíamos memorizar. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo su palabra? Versículo 9. Versículo 11. Salud, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Versículo 39. Voy a leer solo 3 para no irnos de mucho tiempo. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Entonces, las ordenanzas tienen la capacidad de ayudarnos a salir del pecado. ¿Por qué la palabra es el antídoto para el pecado nuestro? En primer lugar, porque nos refresca la justicia de Dios. Nos muestra, nos hace recordar de la consecuencia de esa desobediencia, la consecuencia de ese pecado. Y está fresco y nos recuerda y nos dice que Dios va a juzgar, va a disciplinar, va a castigar el pecado. Entonces nos da ese temor para no volver a caer. También la palabra de Dios nos aleja del pecado porque nos muestra el amor inmerecido, su fidelidad de Dios hacia nosotros. Nos hace recordar lo que Dios ha hecho y es y hace diariamente por nosotros. Imagínate, quizá usted está enojado con una persona y solamente está viendo la parte mala que lo hizo, pero cuando usted recuerda todas las cosas buenas que hizo, su papá, su mamá hizo por usted, quizá esa cosa mala que su papá acaba de hacer por usted no tiene valor por todas las cosas buenas que hizo. Te
cambió el pañal, te levantó, te dio de comer, te mantuvo, te pagó la universidad, y tú dices, porque me hizo eso, ya no voy a amar a mi papá. Claro que no. O sea, es una frente a tantas cosas que nuestros padres, nuestra esposa, nuestro esposo han hecho por nosotros. Entonces encontramos que la palabra nos aleja del pecado. Primero porque nos refresca la justicia de Dios, que Dios puede actuar de una manera soberana y un momento instantáneo puede esperar, pero eso nos da ese temor de no practicar el pecado, nos muestra su amor por nosotros, permite que el Espíritu obre en nuestro ser. Entonces, leyendo la palabra, es el Espíritu Santo que está trabajando, está ministrando allí, está convenciendo de justicia, pecado y juicio. Entonces, cuando la palabra, usted está leyéndola, se está exponiendo como en este momento, ella empieza a actuar, ella empieza a cambiar nuestros corazones. Además, podemos ver que el pecado trae vergüenza y la palabra de Dios nos rescata. Entonces, por ello, el antídoto para nuestro pecado es la palabra de Dios. En primer lugar, podemos anotar allí, nos aleja del pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Más Biblia nos va a ayudar a salir de los problemas que trae el pecado. Porque el pecado muestra que es muy atractivo, pero sí, trae un deleite temporal, dice Hebreos 11, y puede ser muy temporal, pero las consecuencias vienen y son terribles. Pueden arruinar tu vida, de tu familia y de tus seres queridos. Entonces, no nos alinea la palabra de Dios y nos dice, ve por el camino contrario al pecado. Entonces, anotamos allí, la palabra de Dios nos hace felices, perdón, no introduje esa palabra, nos hace felices porque nos aleja del pecado. Dice el versículo 1, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Y de allí viene que la palabra de Dios nos hace felices, y de ahí vengo a decirles a ustedes este enunciado, que la palabra de Dios nos hace felices porque nos aleja del pecado. Nunca el pecado va a traer felicidad a nuestra vida, nunca. Simplemente nos muestra una satisfacción momentánea y unas consecuencias terribles y duraderas. Muy bien, vamos a ver el segundo, que dice aquí, nos brinda sabiduría verdadera. Entonces, la palabra de Dios, toda la sabiduría registrada en este mundo está en este libro. Este libro tiene 66 libros. Esto sería una biblioteca, ¿verdad? Entonces, 6 libros donde usted puede entrar y leer el Antiguo Testamento. ¡Qué maravilla para el liderazgo! Podemos encontrar cómo Dios obra. Los libros de los Salmos, podemos ver ese valor de David, ver cómo él, en estos días que usted leyó el libro de Salmos, se habrá dado cuenta que él está mencionando acerca de los enemigos. Que él no tenía una vida tranquila en una hamaca, él tenía que estar dispuesto. Es más, uno de los salmos, desde 19, este versículo dice, mi vida tiende de un hilo. Así era David. Y quizá otros más, hombres que estaban allí al frente del pueblo de Dios. Muy bien, entonces, nos da verdadera sabiduría, porque vamos a ver el versículo 66 del Salmo 119. Dice, creo en tus mandatos y ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. ¿Cuánto de ese buen juicio hoy necesitamos en este mundo? ¿Cuánto de ese buen juicio para decidir necesitamos hoy día? Tristemente, las personas solamente decidimos en base a ¿qué? Al dinero. Y queremos dinero, y ya tenemos un poco más y queremos más, y no nos importa los demás, nuestros hermanos, familiares, padres, madres, no importa a nadie, queremos dinero. Eso no es un buen juicio. Entonces, la palabra nos enseña buen juicio, sabiduría. Vamos a ver que también la palabra en el versículo 100 de ese Salmo 119. Yo lo único que estoy haciendo, voy a mencionar solamente cinco cualidades de la palabra de Dios, pero hay muchísimo más. Usted puede leer y también dedicarse a separar cada versículo, como lo menciona la palabra de Dios. Lo dice como leyes, estatutos, preceptos, y podemos ver todo el poder de la palabra del Señor en este Salmo maravilloso. Salmo 119, 100. Dice así, hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido a tus mandamientos. Entonces, la sabiduría no es algo místico que se obtiene solamente para tenerlo en la mente. La sabiduría es el conocimiento aplicado a la vida, y ello dice acá, hasta nos hace más sabios que los ancianos. Entonces, este libro, la palabra de Dios, nos va a dar sabiduría para poder vivir. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, este libro nos aleja del mal y por lo tanto nos hace sabios. Nos hace sabios, y esa sabiduría nos va a ayudar a saber decidir, a saber organizarnos, a saber cómo tomar decisiones en cualquier tiempo. Entonces, una sabiduría verdadera.
Todas las personas tienen un consejo para ti. Recuerda, consejo te de un conejo, te dice. Y cada uno tiene su forma de enfocar la vida y ellos quieren ayudarte. Quizá están bien intencionados, pero muchas veces los consejos no son los mejores. Vamos a ver que la palabra de Dios nos da la verdadera sabiduría, porque es ella la que revela el amor de Dios. La sabiduría es la que nos muestra el futuro. Fíjate usted, si usted supiera lo que va a pasar, no sé, en 10 días, imagínense que de repente pudimos vivir una pandemia que nadie pensó que del jueves al siguiente martes que ya empezaba clase no iban a ir. Ya no iban a ir el martes. Entonces podemos encontrar aquí que si usted pudiera haber visto que en 4 o 5 días se iban a cerrar las escuelas, muchos trabajos iban a cambiar su forma de actuar, ¿cómo usted hubiera actuado? ¿Cómo usted hubiera decidido? Si hubiera ido a comprar los papel higiénico al Sam rápido antes que les ganen, ¿no? Si hubiera ido a comprar comida. Entonces, si uno ya supiera el futuro, uno pudiera tomar decisiones más sabias, ¿verdad? Si uno ya sabe lo que va a pasar en el futuro, en 4 días, en 10 días o en un año, ya empezamos a tomar decisiones más sabias el día de hoy. Pero sabes, usted y yo sí sabemos el futuro, y está en la palabra de Dios. Es que Cristo está por venir en cualquier momento. Entonces, si Cristo está por venir, ¿cuál es nuestra decisión sabia el día de hoy? ¿Cuál es nuestra decisión sabia el día de hoy? Estamos viviendo para ese momento, estamos dejando el pecado, estamos hablando de Cristo, estamos discipulando a otros. Entonces, si conocer el futuro nos lleva a tomar decisiones sabias el día de hoy, usted y yo sabemos el futuro, que es en cualquier momento el arrebatamiento. Usted y yo debemos ser sabios en cuanto a ello. La palabra de Dios nos brinda la verdadera sabiduría, no solamente porque está contenida en ella, está revelado el amor de Dios, nos muestra el futuro, son compilaciones, historias de hombres que han logrado con hechos, y eso también nos nutre a nosotros para saber tomar decisiones. La sabiduría es la mayor cualidad encontrada en este libro, así que yo te invito a que podamos ir a la palabra de Dios y que ella te guíe a las decisiones que debes tomar. Quizá usted debe estar pensando, no, pero en la Biblia no me dice con quién me debo casar o con quién debo hacer negocios. No nos lo dice, pero por las historias y el Espíritu Santo, Dios nos va guiando y nos va refrescando. Esta es una fuente de agua viva que tiene vida propia y nos va enseñando lo que usted y yo debemos hacer. Entonces anote allí, nos brinda sabiduría verdadera, nos aleja del pecado. Nos consuela nuestro ser. La palabra de Dios consuela nuestro ser. Vamos a ver que es ella la que nos da paz. Es ella la que nos consuela. Versículo 165. Dice así: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. 165, por favor. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Entonces, la palabra de Dios es como un bálsamo. Estaba buscando alguna imagen de bálsamo ahí. ¿Y qué me aparecieron? Bálsamo para los labios. ¿Y cuándo usas bálsamo para los labios? Cuando están secos, cuando está esos vientos que hasta la piel sientes que te arde, y un bálsamo va a dar esa frescura allí para que no te arda, no te duela. Entonces la palabra de Dios es un consuelo, consuela nuestro ser porque nos trae paz. Y vamos a hablar de la paz en este momento. Hay una paz lograda en la cruz de Cristo. Romanos, vamos a ir allí por favor, al libro de Romanos en el Nuevo Testamento. En el versículo 1, hay 2 paz que te voy a hablar, y no son paz de pastores, esta es paz con Z. Capítulo 5, por favor, Romanos 5, 1. En la versión 60 empieza con justificados, pues, por la fe. ¿Tenemos paz? Muy bien. La NTV lo dice así: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. El mundo no está en sintonía con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado que hay en el corazón del ser humano lo lleva a decir, no hay Dios, no existe Dios. Pero vamos a ver que Cristo en la cruz, al morir, al reconciliar, Él llama a las personas. Él llama a un encuentro personal, y por medio de la cruz se extiende un puente en el cual entra Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Es en aquel momento que en esa enemistad espiritual ahora se logra una paz. Se logra una paz, y esa paz
de Dios hace que Él pueda bendecir tu vida, su Espíritu Santo se coloque en usted y podemos tener la paz, la paz con Dios. Pero ahora vamos a hablar de una paz que usted y yo debemos experimentarla diariamente. Filipenses 4:6. Si es tan amable allí, vamos a ir. Son versículos muy bonitos y clásicos para memorizar. Filipenses 4:6 dice así: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Eso lo podemos memorizar el día de hoy y en este momento, ¿verdad? Repitan conmigo: no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. A ver, del celular para acá, ustedes. 1, 2, 3. No se preocupen por nada. Otra vez. No se preocupen por nada. Y este sector me va a decir: en cambio oren por todo. ¿Listo? 1, 2, 3. En cambio, oren por todo. Otra vez. En cambio, oren por todo. Entonces ustedes primero. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. ¿Escuchaste, Adán? Es que ayer por su mochila me estaba escribiendo. Entonces, debemos nosotros dejar a un lado la preocupación. Corrie ten Boom decía que querer preocuparnos por el día de mañana es querer cargar dos bultos del día de mañana y del día de hoy, que nos iba a desgastar el día de hoy, por lo tanto hoy no vamos a poder rendir porque estamos cansadísimos de querer cargar dos bultos que no nos corresponde cargar. Cada día trae su propio afán. Entonces, la preocupación nunca ha sido buena. Entonces, vemos en este versículo en Filipenses 4:6-7 que debemos nosotros no preocuparnos por nada, en cambio orar por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ya dar gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios que cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús y por lo tanto también su salud. La paz de Dios es la que va a cuidarnos de una manera sobrenatural nuestra vida, pero esa es una decisión nuestra. Querer dejar de preocuparnos y orar por todo. Empezar a orar más. Y sí, personalmente, como dijimos, es una necesidad orar personalmente, pero grupalmente. O sea, porque vemos en el libro de Hechos cómo la iglesia se juntaba a orar diariamente, juntar grupalmente y también de una manera sin cesar, en todo tiempo, en algún lugar, orar con las personas, orar quizá con alguna persona que te está sirviendo los alimentos, un mesero, una mesera, decirle, tiene algún motivo de oración y orar por él. Debemos orar lo más que se puede, porque mientras más oración hay más poder. ¿Quién lo cree? Amén. Entonces, la palabra de Dios nos aleja del pecado. La palabra de Dios nos brinda una verdadera sabiduría. ¿Usted quiere una verdadera sabiduría? No vaya al mundo, no vaya a Google, no vaya a libros de personas que no conocen a Dios. Vaya a la palabra de Dios, donde entiende la verdadera sabiduría. Entonces, no se trata de un empoderamiento femenil, no se trata de un empoderamiento varonil, se trata de la palabra de Dios. Consuela a nuestro ser con su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento te va a ayudar a estar de pie frente a situaciones difíciles en la vida, complicadas, muertes, diagnósticos, lo que sea. Usted va a poder estar como estaba el salmista, debido a la paz que trae Dios, a esa abundante paz. Vamos a ir al cuarto. Determina nuestras amistades. Allí está, podemos encontrar, determina nuestros amigos. La palabra de Dios nos va a llevar a unirnos con gente temerosa. La palabra de Dios nos va a llevar porque hay un espíritu dentro suyo que va a querer unirse con personas que hacen lo mismo. Versículo 74, volvemos al Salmo 119. Lo bueno de predicar con la Biblia es que demoro igual que ustedes si no estoy con el iPad aquí. Salmo 119. Listo. Salmo 119, versículo 74. Que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Aquí estaba diciendo el salmista que las personas que también temen al Señor van a alegrarse de los logros a causa del temor del Señor que también tenía este salmista. Versículo 79 dice, permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes. Entonces la palabra de Dios va a generar un común denominador, una intersección entre dos círculos, y aquellos que temen al Señor se van a ir uniendo, y aquellos que no temen al Señor también se van uniendo. Entonces el temor del Señor nos va a llevar a unirnos a otros. La palabra del Señor va a ser la motivadora de estas uniones, y de ahí se van a formar hermosos matrimonios, hermosas familias, hermosos negocios, hermosas asociaciones, porque son personas conducidas por la palabra del Señor. Pero no solo es eso. Versículo 115 dice, lárguense de mi vida. Ay, la NTV como lo dice, ¿verdad? Lárguense de mi vida, ustedes los de mente malvada, porque tengo la intención de obedecer los mandatos de Dios. Entonces, esa influencia de la palabra de Dios en el corazón del escritor decía, no puedo unirme.
que se vayan, contaminan mi mente, mi corazón, personas malvadas, de mentes malvadas. Pero vamos a ver también aquí el versículo 118. Pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. ¿Se dan cuenta cómo la palabra del Señor va fluyendo en el corazón del salmista? Y él dice, yo no me puedo unir a personas que tienen una mente malvada. Si tienen una mente malvada se refleja en los labios, ¿verdad? En las palabras. No me puedo unir. Y es más, él dice, lárguense. Entonces, vemos, último efecto de la palabra de Dios, y el más, el que batió récord, el que tuvo más versículos que hablaron de este efecto, de esta influencia, y es el título de este mensaje. Avivamiento. Y la E, si ustedes ven, lo he puesto en orden alfabético, A, B, C, D, E. Ahora vamos a ir a la E. Y la E es enardece nuestras vidas. Ese es lo principal que habla el Salmo 119. Y es ella la que va a lograr ese efecto en nuestra vida. Vamos a ir a algunos versículos nomás porque son muchos. Este es el que más tiene. Vamos a ir al versículo 28. 28 del Salmo 119. Miren esta maravilla de la palabra de Dios, su efecto en nuestros corazones, en nuestra vida. Versículo 28 dice, lloro con tristeza. Escuchen, el salmista no es aquel creyente que hemos idealizado, diciendo que ese creyente nunca peca, nunca llora, nunca sufre de necesidades. No, el salmista dice, tengo un montón de enemigos, estoy a punto de perder la vida, he estado casi muerto y tú me levantaste. El salmista dice, he llorado. Entonces, es una persona común y corriente como usted y como yo. No se trata de idealizar el cristianismo, de idealizar a los siervos de Dios o al creyente o al que recién llega. Somos personas que diariamente tenemos que buscar la palabra de Dios y tenemos que entregar nuestra vida al Señor y que Él lo use como Él lo desee. Vamos a ver el efecto del avivamiento que enardece nuestras vidas. Dice 28, lloro con tristeza, pero aliéntame con tu palabra. Entonces el salmista sabía que la palabra iba a alentar su vida. Iba a alentar su vida. El versículo 36 dice, dame entusiasmo por la cumbia callejera, no, por tus leyes. Dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Y no soy yo, es aquel salmo que está diciendo eso. Dame entusiasmo por tus leyes. ¿Qué más hace? Versículo 40. Anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad. Encontraba allí el salmista que la palabra de Dios es la única que podía levantar, avivar su vida. Versículo 50. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades, renueva sus fuerzas y podemos ver cómo esa palabra poderosa es la que va trayendo energía a nuestra vida, va avivando. Entonces, ¿nosotros queremos el cambio en nuestro hogar? ¿Sí o no? ¿Sabes? El cambio en tu hogar y en mi hogar solamente va a pasar por la palabra de Dios y no porque mi esposo, mi esposa, los niños o los más grandes lo hagan, sino porque yo empiece a avivarme. Yo tengo que empezar a avivarme con la palabra de Dios. Yo tengo que empezar que mi corazón arda. Uno de los hermanos fundadores de la iglesia metodista, se me fueron los apellidos, pero él decía, tú arde, dedícate a arder y que los demás vengan a verte. Entonces se trata de que nosotros nos conectemos a la palabra de Dios, podemos ir nuestra mente y nuestros corazones a la palabra de Dios, más que otra cosa, a fin de que ella nos avive y nos dé energía. Me causaba un poco de risa las palabritas que usaba un hermano cuando fuimos a hacer unos eventos a su zona. Nosotros llamamos a los niños en una cancha, jugamos con ellos, estamos pateando un balón o lo que sea y terminamos predicando el evangelio, ¿verdad? No es que solamente estamos ahí haciendo reír. Y luego ya en la comida el hermano nos dice, oigan, ustedes tienen harto ánimo. Ustedes tienen harto ánimo. Pero bueno, o sea, no se trata de nosotros, no se trata de un interés, un carisma. Se trata de la palabra de Dios que da ese fuego, ese deseo, ese gozo en el corazón de las personas que les deja inquietos y quieren salir de su lugar y salir a contar a otros y salir a jugar con un niño, a sentarse con un niño, a reírse con un niño o con adultos, escuchar a ellos, y eso va a traer ánimo. Entonces, si uno quiere el avivamiento en nuestras familias, en nuestros labores, en nuestra iglesia, uno tiene que empezar con ese avivamiento que habla aquí en Salmo 119. Es la palabra de Dios, por eso teníamos tanta insistencia allí en el WhatsApp. No sé si te llené de a los hombres de tanto WhatsApp que les mandé esta semana, pero quiero saber que Dios te habló a tu vida. Porque si usted se ha desconectado de la palabra de Dios, esta semana, que pasó, es muy probable que si usted se haya perdido en ese mundo que estamos viviendo. Entonces la palabra de Dios es nuestra brújula, es nuestro necesario, es nuestro celular, es nuestro reloj para ver la hora, dónde estamos y en qué momento vamos.
Pero si usted se desconecta de su celular, usted no sabe ni qué hora es, ni quién le escribió, ni su alarma que sonó, ni qué le toca hacer, si tiene ahí su agenda. Entonces, la palabra de Dios debería ser también ella, a fin de que nosotros podamos energizarnos, podamos, como decía ese hermano, tener ese harto ánimo para poder seguir adelante. Y no es que todo tiene que salir color de rosa, hay veces hay que tener harto ánimo aunque todo esté destruido, ¿verdad? Que todo se esté cayendo, que haya una enfermedad, o que haya una cirugía, malas noticias, demandas, lo que sea, usted tiene que ir a la palabra de Dios como yo. Muy bien, vamos a orar y te animo a que en esta semana vayamos con todo el compromiso, porque no se trata de sus sentimientos, sus antojos, se trata de obedecer. Tenemos que ir a la palabra de Dios lo más pronto y temprano posible. Vamos a